Muy buenos días, estimada Susi. Ahorita en unos minutitos más iniciamos. Buenos días. Muy buenos días, Susi. Ahorita en unos 9 minutitos más iniciamos. Muy buenos días, Gabriela. Igualmente, ahorita en unos 9 minutitos más iniciamos. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, estimada Nayeli Rodríguez. Ahorita en unos 7 minutitos más iniciamos. Buenos días. Buenos días.
Pues muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta nuestra segunda ya sesión sincrónica de nuestro curso en educación ambiental y su integración en educación básica. Su servidor, facilitador, doctor Héctor Perfecto Molina Reina, tendré nuevamente el gusto, el honor, el privilegio, el placer de estarlos acompañando en este maravilloso curso, en donde dentro de nuestra orden del día, pues tenemos nuestra bienvenida, nuestro objetivo de la sesión. Dentro de lo que les mencionaba, mi formación académica, ingeniero mecánico electricista, maestría en administración de empresas, maestría en ingeniería industrial, maestría en logística y cadena de suministro, doctorado en administración estratégica, doctorado en ciencias de la educación. En lo relativo a la formación profesional, les mencionaba que son 15 años dentro de la industria de la maquiladora de la localidad y dentro del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León, también conocido con el acrónimo de IEPE.
como facilitador de cursos y también desde hace un par de meses, pues formo parte integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de nuestro país en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Pues esta es ya nuestra segunda sesión sincrónica, nuestra semana 3, hoy domingo 7 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Recordemos que nuestro curso tiene una duración del 18 de noviembre al 14 de diciembre, que primeramente Dios, próximo domingo, estaría cerrándose ya nuestro curso para pues ir completando nuestras actividades que tengamos por ahí pendientes para ya ir cerrando todos los pendientitos que tengamos en el mismo, en lo relativo a las actividades correspondientes. Y bueno, dentro de nuestra sesión previa hablábamos sobre compartir experiencias considerando las características contextuales y los retos a los que nos enfrentamos cotidianamente en la práctica docente, es decir, la formación situada, y promoviendo la reflexión en espiral, pues compartir acerca de interrogantes como la primera que tenemos aquí, que es cómo entendemos la relación entre la educación, medio ambiente y sustentabilidad en el contexto actual. Pues podemos señalar que la relación entre estos tres ejes es significativamente interdependiente y que en el contexto de la actualidad se convierte en un desafío pedagógico y ético de primer orden. En lo relativo a la educación como una práctica situada, podemos señalar que la formación situada reconoce que el aprendizaje ciertamente no ocurre en abstracto, sino en contextos sociales, culturales y ambientales específicos. Esto, a su vez, implica que la docencia debe de vincular los contenidos con la realidad inmediata del estudiantado, es decir, con su comunidad, con sus problemas ambientales locales, con sus prácticas culturales y con sus retos económicos. Motivo por el cual la educación se convierte en un espacio para poder leer al mundo. Y no solamente para aprender contenidos, fomentando la capacidad crítica y la acción transformadora. Mientras que por el lado del medio ambiente como contexto vital, definitivamente el medio ambiente no es un tema aislado,
sino que es el escenario donde se desarrolla la vida y la práctica educativa. Por consiguiente, la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad, aunado a la contaminación, pues afectan directamente la calidad de vida de las comunidades escolares. Por lo tanto, el incorporar el medio ambiente en la educación, pues significa el incorporar y reconocer que cada decisión pedagógica tiene un impacto ecológico que va desde el uso de los materiales hasta los proyectos comunitarios. Por otra parte, en el rubro de la sustentabilidad como un horizonte ético y pedagógico, la sustentabilidad nos plantea un compromiso intergeneracional al formar estudiantes capaces de pensar en el futuro sin por ello sacrificar el presente. En la práctica docente, esto se traduce en promover valores, como es el caso de la responsabilidad, la cooperación y la innovación social. Evidentemente, la sustentabilidad no es solamente un tema de las ciencias naturales, sino se trata de un paradigma transversal que atraviesa a la economía, a la política, a la cultura y a la ética. Dentro de la relación concerniente entre estos tres ejes que acabamos de señalar, pues podemos entender la relación como un círculo virtuoso en donde la educación situada conecta a los estudiantes con su entorno, mientras que el medio ambiente provee el contexto y los problemas reales
que requieren de una reflexión y de una acción, mientras que por el lado de la sustentabilidad nos ofrece el marco ético y práctico para poder transformar esas reflexiones en proyectos de vida y de comunidad. Algunas de las implicaciones para la práctica docente podrían considerarse las siguientes. Como primera implicación, tenemos el diseñar proyectos interdisciplinarios que vinculen tanto a la ciencia como el arte y la acción comunitaria. Una segunda implicación para la práctica docente es el de fomentar la pedagogía crítica, es decir, que los estudiantes cuestionen los modelos de consumo y de producción. Una tercera implicación para la práctica docente es la de promover experiencias de aprendizaje en contacto directo con la naturaleza y con la comunidad. Una cuarta implicación para la práctica docente es evaluar no solamente los conocimientos, sino también las actitudes y las prácticas sustentables. Cabe señalar que la educación situada también implica que el aprendizaje se construye en contextos reales, no en escenarios abstractos. Esto significa que los problemas ambientales locales, como es el caso de la contaminación del aire en el área metropolitana de alguna ciudad, así como la gestión del agua o la manipulación de los residuos urbanos o la deforestación, deben de convertirse en contenidos pedagógicos vivos. Por consiguiente,
El aula se transforma en un espacio de investigación, acción, en donde los estudiantes analizan su entorno, generan propuestas y participan en la solución de problemas comunitarios. Por el lado del medio ambiente, pues definitivamente no es solamente la naturaleza, es también un espacio social y político en donde las decisiones sobre energía, sobre transporte o sobre urbanización o consumo afectan directamente la vida escolar y comunitaria. Adicionalmente, la educación debe de ayudar a los estudiantes a leer críticamente las estructuras de poder que generan la desigualdad ambiental. Por ejemplo, las industrias contaminantes cerca de las zonas vulnerables. Así, el medio ambiente se puede convertir en un texto pedagógico que revela las tensiones entre el desarrollo económico y la justicia social. Mientras que por el lado de la sustentabilidad no puede reducirse a reciclar o cuidar el agua simplemente. Se trata entonces de un modelo civilizatorio alternativo. Implica cuestionar el paradigma de crecimiento limitado y promover una visión de bienestar colectivo que respete los límites planetarios. En la práctica docente, esto puede traducirse como currículos transversales, en donde la sustentabilidad funge como un eje en las ciencias, en las matemáticas, en la literatura
en el arte y en la ética. También puede traducirse en la práctica docente como competencias socioemocionales, como es el caso de la empatía, de la cooperación y la resiliencia frente a la crisis climática. Asimismo, también puede traducirse en la práctica docente como proyectos comunitarios a través, por ejemplo, de huertos escolares o de campañas de reducción de residuos o mediante auditorías energéticas en la escuela. En el elemento de la educación, la función en la práctica docente forma ciudadanos críticos y creativos, y el impacto en la comunidad pues genera una conciencia y una acción transformadora. En el elemento de medio ambiente, la función en la práctica docente, pues es a través de un contexto real y problemático, generando un impacto en la comunidad a través de la visibilización de las desigualdades y de los desafíos locales. Mientras que en el elemento de la sustentabilidad tenemos como función en la práctica docente un horizonte ético y práctico, y el impacto en la comunidad es que orienta hacia futuros posibles y justos. Como retos actuales, podríamos señalar la fragmentación curricular, en donde la sustentabilidad suele quedar como un tema aislado en las ciencias naturales. Otro reto actual, pues, es la resistencia institucional mediante políticas educativas que priorizan resultados estandarizados sobre los proyectos comunitarios. Un tercer reto actual, pues, es la desigualdad social, en donde las comunidades con menos recursos enfrentan mayores riesgos ambientales. Lo que ciertamente, perdón, exige una educación
que empodere y que no solamente informe. Un cuarto reto actual es la crisis de sentido, en donde los estudiantes que perciben la educación como desconectada de su vida cotidiana, pues simplemente pierden la motivación, ya que la sustentabilidad puede ser un puente para poder así recuperar relevancia. Definitivamente, la clave está en concebir a la educación como una práctica emancipadora que vincule el conocimiento con la acción, que forme sujetos capaces de imaginar y de construir alternativas. Además, que reconozca que la sustentabilidad no es un tema técnico, sino un proyecto cultural y a su vez político. Continuando con nuestra segunda interrogante, tenemos qué principios de la nueva escuela mexicana consideramos que se vinculan directamente con la educación ambiental y por qué. Los principios de la nueva escuela mexicana que mayormente se vinculan con la educación ambiental son el de la formación integral, que incluye dimensiones cognitivas, socioemocionales y éticas. La razón pedagógica es que permite que los estudiantes comprendan la crisis ambiental como un desafío científico, social y moral. Un segundo principio de la nueva escuela mexicana relacionado con la educación ambiental es el de la ciudadanía activa y responsable.
ya que este promueve una participación comunitaria y un compromiso social. La razón pedagógica es que la educación ambiental se convierte en práctica ciudadana a través del cuidado de los recursos, así como con la participación en proyectos locales. Un tercer principio de la nueva escuela mexicana relacionado con la educación ambiental es el de la inclusión y equidad, ya que reconoce la diversidad cultural y social. Como razón pedagógica, pues las comunidades más vulnerables suelen ser las más afectadas por las problemáticas ambientales, en donde la equidad exige atender a estas realidades. Un cuarto principio de la nueva escuela mexicana relacionado con la educación ambiental es el del aprendizaje basado en proyectos y experiencias, ya que vincula a la teoría con la acción. La razón pedagógica es que favorece proyectos escolares, como es el caso de los huertos, el reciclaje, las auditorías energéticas, que ciertamente generan aprendizajes significativos. Un quinto principio de la nueva escuela mexicana relacionado con la educación ambiental es el de la colaboración y trabajo en equipo, ya que fomenta la cooperación entre los estudiantes y la comunidad. La razón pedagógica es que la sustentabilidad requiere de soluciones colectivas, no de manera individual. Sexto principio de la nueva escuela mexicana relacionado con la educación ambiental es el uso de la tecnología en el aula de clase, ya que integra herramientas digitales para análisis ambiental. La razón pedagógica es que permite monitorear los datos, modelar escenarios climáticos y diseñar soluciones innovadoras.
Porque estos principios se consideran clave. Primeramente, la crisis climática es un desafío educativo en donde la nueva escuela mexicana reconoce que no basta con transmitir la información, sino que se debe de formar una conciencia crítica y un compromiso ciudadano. Segundo, la educación ambiental deja de ser aislada, ya que se convierte en un eje articulador del currículo transversal a todas las asignaturas. Tercero, la sustentabilidad como un horizonte ético, en donde la nueva escuela mexicana busca un futuro sostenible, lo que implica que cada principio se oriente hacia la construcción de sociedades más justas y resilientes. Algunas de las implicaciones para la práctica docente es el de diseñar proyectos interdisciplinarios. Por ejemplo, como hablábamos previamente, a través de un huerto escolar que combine a las ciencias naturales, a las matemáticas mediante la medición del crecimiento de los cultivos, que combine también con la historia mediante la información disponible sobre cultivos tradicionales y que combine también a la ética a través de la responsabilidad comunitaria. Una segunda implicación para la práctica docente es la de promover la justicia ambiental mediante la visibilización, como es el caso de la contaminación que afecta mayormente a las comunidades marginadas, vinculando a la equidad con la sustentabilidad. Una tercera implicación para la práctica docente es formar ciudadanía crítica. En otras palabras, que los estudiantes cuestionen los modelos de consumo y de producción
propongan alternativas locales. Obviamente, la nueva escuela mexicana integra a la educación ambiental como parte de su visión de formación integral y ciudadanía responsable, lo que convierte a la sustentabilidad en un principio transversal y no solamente en un tema aislado. Continuando con nuestra tercera interrogante, ¿de qué manera la educación ambiental puede ayudarnos a fortalecer la identidad y la cultura en los estudiantes? A manera introductoria, podemos señalar que la educación ambiental no solamente transmite conocimientos sobre la ecología o sobre la sustentabilidad, también actúa como un puente entre la naturaleza, la cultura y la identidad colectiva. En el contexto actual, puede fortalecer la identidad y la cultura de los estudiantes de las siguientes maneras. En primera instancia, con una reconexión con el territorio, en donde la educación ambiental invita a nuestros estudiantes a reconocer su entorno local, es decir, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestra flora, nuestra fauna y nuestras prácticas comunitarias. Al hacerlo, se genera un sentido de pertenencia y de arraigo que fortalece la identidad cultural vinculada al territorio. Por ejemplo, proyectos escolares que recuperen saberes tradicionales sobre la utilización de las plantas medicinales o técnicas agrícolas locales. Otra manera que fortalece la identidad y la cultura de los estudiantes es el rescate de los saberes ancestrales y comunitarios.
Muchas culturas poseen prácticas sustentables, transmitidas de generación en generación, y esto se traduce a través de la agricultura milpa, los sistemas de riesgo comunitarios o los rituales de agradecimiento a la tierra. El integrar estos saberes en la educación ambiental nos ayuda a validar la cultura local y refuerza la identidad de los estudiantes como portadores de un legado. Esto evita que la sustentabilidad se vea como algo externo o impuesto y la convierte en una práctica culturalmente significativa. Otra manera que puede fortalecer la identidad y la cultura de los estudiantes es la construcción de ciudadanía cultural y ecológica, en donde la educación ambiental fomenta valores, como es el caso de la responsabilidad colectiva, la solidaridad y el respeto por la diversidad cultural y biológica. Los estudiantes aprenden que cuidar al medio ambiente es también cuidar su cultura, su historia y su comunidad. Esto ciertamente fortalece una identidad ciudadana que reconoce la interdependencia entre lo humano y lo natural. Otra manera para fortalecer la identidad y la cultura de los estudiantes son las narrativas culturales y expresiones artísticas. La educación ambiental puede inspirar literatura, música, danza y arte que reflejen la relación con la naturaleza. Estas expresiones fortalecen la identidad cultural al integrar a la sustentabilidad en las narrativas colectivas.
Por ejemplo, mediante murales escolares que representen a la biodiversidad local o festivales que celebren el agua como un recurso vital. Otra manera de fortalecer la identidad y la cultura en los estudiantes es la identidad global con raíces locales. La crisis ambiental es indudablemente global. Sin embargo, cada comunidad la vive de una manera distinta. Evidentemente, la educación ambiental ayuda a los estudiantes a reconocer su cultura local como parte de un mosaico mundial, fortaleciendo una identidad que es a la vez local e internacional. Esto genera un orgullo cultural y una conciencia de pertenecer a una comunidad global que comparte retos comunes. Por consiguiente, la educación ambiental fortalece la identidad y la cultura porque conecta a los estudiantes con su territorio. Además de validar sus saberes ancestrales, fomentando una ciudadanía responsable y generando narrativas culturales que integren la naturaleza como una parte esencial en nuestras vidas. Cuarta interrogante: ¿cómo podrías integrar prácticas de sustentabilidad en tu rol educativo? El integrar prácticas de sustentabilidad en el rol educativo implica transformar la docencia en un espacio de coherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. No se trata únicamente de transmitir contenidos, sino de modelar prácticas
que los estudiantes puedan replicar en su vida cotidiana y en su comunidad. En el aula, mediante un diseño curricular transversal, incluyendo a la sustentabilidad como un eje en todas las asignaturas. Por ejemplo, las matemáticas a través de cálculos de consumo energético, a la literatura con narrativas sobre la naturaleza, a las ciencias sociales con análisis de justicia medioambiental. También en el aula, mediante el aprendizaje basado en proyectos, mediante campañas de reducción de plásticos, mediante huertos escolares, mediante reciclaje creativo o mediante auditorías energéticas de la escuela. Asimismo, en el aula, mediante el uso responsable de recursos, fomentando el ahorro de papel, fomentando el ahorro de energía y promoviendo el ahorro del agua en las dinámicas escolares. En la comunidad escolar, mediante la vinculación con saberes locales, recuperando prácticas sustentables de la comunidad, ya sea agricultura tradicional, medicina natural o técnicas de conservación. Asimismo, en la comunidad escolar, mediante proyectos de impacto social, mediante la organización de brigadas ambientales, limpiezas comunitarias, talleres de compostaje o reforestación. Adicionalmente, la comunidad escolar, a través de la participación estudiantil, dando voz a los estudiantes para proponer y liderar iniciativas sustentables. Por otro lado, en la formación de identidad y cultura, mediante narrativas culturales, integrando la relación con la naturaleza en expresiones artísticas, en festivales escolares y proyectos culturales. También a través de la ciudadanía ecológica,
promoviendo valores de responsabilidad, de cooperación y justicia ambiental como parte de la comunidad estudiantil. También a través de la reflexión crítica, analizando cómo los modelos de consumo afectan la cultura y el entorno, fomentando alternativas locales y sostenibles. Asimismo, como docente transformador, modelando con el ejemplo, es decir, mostrando prácticas sustentables en la vida diaria, como es el caso del uso del transporte público, del consumo responsable, así como mediante la reducción de residuos. Como docente transformador, evaluando más allá del conocimiento, es decir, valorando las actitudes, los hábitos y los proyectos que reflejen un compromiso con la sustentabilidad, como docente transformador, creando redes de colaboración, es decir, vincular a la escuela con organizaciones ambientales, con universidades y colectivos comunitarios. En efecto, el integrar prácticas de sustentabilidad en el rol educativo significa convertir la escuela en un laboratorio de futuro, en donde los estudiantes aprenden que cuidar el medio ambiente es también cuidar su cultura, su identidad y su comunidad. Prosiguiendo con nuestra quinta interrogante, ¿qué ejemplos prácticos podrías aplicar en tu contexto? Pensando en nuestro rol como docentes y en el entorno escolar comunitario en nuestra ciudad o municipio,
Comparto algunas propuestas concretas que integran sustentabilidad con el aprendizaje situado. El reciclaje creativo en el aula mediante talleres de reutilización de materiales para proyectos artísticos o científicos, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental. El diagnóstico energético en el aula, que los estudiantes midan el consumo eléctrico de la escuela y posteriormente propongan estrategias de ahorro energético eléctrico. En la comunidad escolar, promoviendo campañas de reducción de plásticos, fomentando la utilización de termos y recipientes reutilizables en la escuela. La reforestación local, organizando jornadas de plantación de árboles en espacios comunitarios, vinculando la acción con contenidos de biología y de ciudadanía. Las alianzas con colectivos ambientales, invitando a organizaciones locales para dar charlas o colaborar en proyectos. El rescate de saberes tradicionales, integrando prácticas sustentables de la región. Por ejemplo, técnicas de cultivo de la milpa o el uso de plantas medicinales en proyectos escolares. Festivales escolares temáticos celebrando el Día del Agua o el Día de la Tierra, con actividades que vinculen tanto la ciencia como el arte y la cultura. El modelar hábitos sustentables como el uso de la bicicleta, así como promover el uso de recursos digitales para evitar el uso de papel. El diseñar evaluaciones con impacto social, valorando proyectos comunitarios y actividades sustentables. Es decir, no solamente con conocimientos teóricos. Crear redes de colaboración vinculando la escuela con universidades y organismos no gubernamentales para proyectos de investigación, acción. Esta sexta interrogante, ¿qué desafíos consideras que existen en la implementación de la educación ambiental en tu contexto y cómo podrías abordarlos? Pues el primer desafío es el de la fragmentación curricular, en donde la educación ambiental suele aparecer como un tema aislado en las ciencias naturales, sin conexión alguna con otras áreas.
Esto indudablemente limita su impacto y lo reduce a actividades puntuales, como es el caso del reciclaje o campañas, en lugar de un eje transversal. Un segundo desafío, pues, es la resistencia institucional y la falta de políticas claras. En las escuelas priorizan resultados estandarizados y contenidos tradicionales, dejando poco espacio para los proyectos comunitarios o interdisciplinarios. La sustentabilidad no siempre se traduce en lineamientos operativos claros para los docentes. La carencia de recursos materiales y la capacitación docente. Las escuelas con limitaciones económicas carecen de infraestructura para proyectos ambientales, como es el caso de laboratorios, huertos o materiales. Muchos docentes no reciben formación específica en educación ambiental ni en metodologías participativas. Desigualdad social y ambiental es otro desafío, en donde las comunidades más vulnerables enfrentan mayores riesgos ambientales, como la contaminación, la falta de agua o la inseguridad alimentaria. Esto genera una brecha. Quienes más necesitan la educación ambiental son quienes menos acceso tienen a recursos educativos de calidad. Otro desafío es la crisis de sentido en los estudiantes. Los jóvenes perciben la escuela como desconectada de su vida cotidiana. Si la educación ambiental no se vincula con su realidad inmediata, puede ser vista como irrelevante o como una tarea más. Algunas estrategias en que podríamos abordar estos retos o desafíos, pues es el currículo transversal, integrando la sustentabilidad en todas las asignaturas, como en el caso de las matemáticas, mediante estadísticas de consumo energético, en la literatura, mediante narrativas sobre la naturaleza, en la historia, mediante cultivos tradicionales y luchas ambientales. Otra manera en que podríamos abordarlo es mediante proyectos comunitarios situados, diseñando proyectos que respondan a problemas locales, como es el caso de la calidad del aire en alguna ciudad, la gestión del agua o los residuos urbanos. Esto conecta la escuela con la comunidad
y da sentido al aprendizaje. Otra manera en que podríamos abordarlo es la formación docente continua, promoviendo cursos, talleres o diplomados en educación ambiental, metodologías participativas, así como pedagogía crítica, creando redes de intercambio entre docentes para compartir experiencias exitosas. Otra manera, como podríamos abordarlos, es el uso creativo de los recursos, aprovechando materiales reciclados, tecnologías digitales y alianzas con organizaciones no gubernamentales o universidades para suplir carencias de infraestructura. Otra manera, como podríamos abordarlos, es el enfoque socioemocional y cultural, vinculando la educación ambiental, con la identidad cultural, rescatando saberes ancestrales, prácticas comunitarias y narrativas locales. Esto fortalece el sentido de pertenencia y motiva a los estudiantes. En conclusión, podemos señalar que los desafíos de la educación ambiental son estructurales, como es el caso del currículo, políticas o recursos, y culturales, como el sentido, relevancia. El abordarlos requiere de una pedagogía situada que conecte la escuela a la comunidad y medio ambiente, formando estudiantes críticos y comprometidos con la sustentabilidad. Pues quiero agradecerles infinitamente, estimadísima Gabriela Rodríguez, Nayeli Rodríguez, Susi Ramos, el que hayan tenido oportunidad de conectarse a esta nuestra segunda sesión sincrónica de nuestro curso en educación ambiental y su integración en educación básica. Pues ha sido todo un honor, un placer, un privilegio el coincidir con ustedes y estoy muy agradecido nuevamente por el hecho de que hayan podido conectarse el día de hoy a nuestra sesión y no me resta más que seguirme poniendo sus órdenes ahí a través de nuestra mensajería de nuestro curso en plataforma Moodle y no nos despedimos, seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, y que tengan un excelente domingo. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias, bonito día. Igual, bye bye. Bye bye. Bye. Bye.